sois jóvenes. Pero había unos carteles en las escuelas, que había un conejo con exomatosis que lo hacían para advertir a todo el mundo de lo que pasaba en un campo de violetas silvestres. Porque además se lo pregunté al maestro y digo, ¿y qué flores son esas? Eso son violetas silvestres. Y ese fue mi primer encuentro con las violetas, que lo tengo asociado al conejo. Con mitomatosis. Pues, ¿cómo? ¿Le curaban la misomatosis? No, que es que el campo está... no, el conejo está en el campo. Cuando estaba ahí en un campo de violetas silvestres no podía estar... Creo que ese conejo se ha muerto. Por dar una noticia lúgubre, pero... ¿Quién empieza? Diego quiere decir algo de Miguelín. Una cosa, a ver si Luis... No, yo estás con él, ¿verdad? Yo le vigilo. Que vigile tus habilidades con el micrófono. ¿Empiezo yo? ¿Empiezas tú, Luis? Me da igual, como queráis yo. A mí me gusta empezar, que empiece yo. Sí, venga, pues empieza. Rodrigo, Empieza tú, entonces. No, pero... Sobre todo que no empiece Antonio. Vamos a... No, si ya lo habéis asumido de entrada, o sea, en ningún momento se ha planteado que empezase yo. No, pero ya se ha presentado con un bufido. No, pero yo lo que quería decir es que una de las cosas que más llama la atención de Emily Dickinson y que más toca nuestra sensibilidad y nuestro cariño por ella es el esmero, el cuidado con que hacía las cosas. El jeito, una mujer jeitosa en todo lo que hacía, en el herbario que hizo de niña, en las cartas que mandaba con una flor dentro, en todo, en los cuadernillos que cosía con sus poemas, que luego guardaba en un arca. En todo eso era muy cuidadosa. Y ese cuidado, ese esmero se nota también en su poesía y en toda su vida. Porque además el gran tema de su vida es la pureza. Es la pureza, ¿no? Y no sé, y entonces esto a mí me ha recordado, quiero decir que este libro está muy bien, Emily Dickinson y este libro, porque este libro está hecho también con esmero, está hecho con cuidado, está hecho con jeito. Es un libro muy bien hecho. Enhorabuena, Diego, enhorabuena de verdad. Bueno, por supuesto a vosotros dos. y es un libro que es una verdadera joyita, preciosa para guardarlo, para exhibirlo, para tenerlo, no para dejarlo menos. Pero es un libro precioso, que da gusto tenerlo, manejarlo, sobarlo, abrirlo, cerrarlo, que se puede presumir de él y que no digamos si se regala. Es un regalo precioso y más si se acompaña con unas hojas de violeta. Ese sería, ¿no? Yo no sé si habéis recibido alguna vez una carta de Jesús Marchamalo, pero las cartas de Jesús Marchamalo tienen el esmero y el cuidado de las que escribía Emily Dickinson, porque además manda cositas, manda hojas de calendario, manda flores, manda todo y con una letra preciosa. Y no sé, y en estos tiempos en los que vivimos, hacer las cosas con ese esmero, con ese jeito, ¿no? Es algo muy de agradecer, y esto es lo primero que yo quería decir, daros realmente la enhorabuena por este nuevo libro, que además el propio libro conecta con el espíritu de Dickinson. Parece que el espíritu de Emily Dickinson se ha encarnado, ¿no? en este librito, ¿no? Qué bien. Pues muchísimas gracias, Luis. Sabéis que solamente escribimos los libros para que nos los presente Luis en la Alberti, siempre. Es tu quinta o sexta presentación de los libritos, y siempre que publicamos un librito estamos ya pensando en que va a venir Landero, que siempre es una fiesta estar con él, escucharle, disfrutar de su amistad y su generosidad. Y es una ilusión siempre mandarte el libro, que lo leas, que lo tengas y que nos presentes. Siempre lo espero con ilusión. Un nuevo Marchamalí.
¿Qué os iba a decir? Oye, muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta tarde, gracias por venir. Siempre es un gusto reunirse en las librerías. Gracias al Alberti por acogernos. Se me olvidaba dentro de este hate, dentro de este cuidado y ¿Qué has hecho hacer las cosas, no lo de Lola. Claro. Lola, lo bien que hace las cosas, lo bien que las cuida y lo gentosa. Pero tienes que encender el micro porque... Vaya por Dios, espera que... Ah, sí. Espera que... Sí, ahora, ¿no? Sí, ahora. Todo. No, que se me olvidaba incluirte a ti en todo esto del hate o del cuidado en hacer las cosas, de lo bien, de la delicadeza, en el trato, en todo. Que aclaro que esto en Alberti además tiene un valor añadido, por supuesto, así que, en fin. Nos sumamos a ese valor añadido y a esos elogios a nuestra Lola. Siempre es una delicia estar aquí y convocarnos, encontrarnos en torno a los libros, la lectura, los autores y todo eso, la verdad que siempre mucha fortuna. Es la novena entrega ya de una colección que empezamos haciendo hace 10 años de una manera bastante casual. Yo tenía un texto de Baroja, Antonio y yo somos amigos hace muchos años, y le dije a Antonio que iba a hacer un regalo de Navidades. Y le dije, mira, tengo aquí unos folios y tal de Baroja, ¿por qué no te haces unos grabados o algo? Y dijo, Antonio, ¿qué necesidad? Así como os lo cuento. Dijo, bueno, pues algo haremos y tal. Diego interceptó aquellos folios y los grabados de Antonio y con el mejor criterio del mundo decidió hacer un libro. Ese Baroja con abrigo fue el origen, el desencadenante de algo que hacemos todos los años y que nos encanta a los tres hacer, que es quedar un día a comer para ver de quién vamos a hacer ese año el librito. Todo tiene que ver con que quedamos un día, charlamos, Antonio ya trae los grabados hechos de casa, no sabe a quién vamos a dedicar. No sabe a quién vamos a dedicar el libro, pero ya ha hecho los grabados directamente. Yo creo que es la primera vez que lee un texto mío para hacer... Esta es la primera vez que hace un libro a partir de un texto mío. Siempre hace sus grabados aparte, luego hablamos de eso porque es bonito, ¿no? Que también las ilustraciones no sean subsidiarias de un texto, sino que sean una manera paralela de contar una historia, de contar un personaje, ¿no? No necesariamente el texto y la imagen en nuestros libros coinciden y eso yo creo que es también bonito. Bueno, pues nos juntamos en septiembre, Antonio trae sus ilustraciones ya hechas, no sabe ni quién es el autor, pero ya las tiene, y yo, pues eso, apuro hasta el último día, Diego me llama, me dice que los de la imprenta están esperando para el botón, que si me falta algún adjetivo o algo y todo eso, y es una delicia trabajar con ellos dos. Es un libro que tiene que ver mucho con la amistad, que tiene que ver mucho porque digamos que no hay detrás de él una finalidad comercial, sino que lo que nos gusta es juntarnos y hacer los libritos. Este es el 9º y vamos a hacer este año el 10º. Antonio ya tiene las ilustraciones y ya estamos a febrero, pues seguro. Y siempre es un reto porque son libros que tienen apenas 40 páginas. Por una cuestión de estas de cuadernillos, todos tienen la misma extensión. Entonces reescribo casi cada libro sobre el texto anterior y más o menos son siempre 9,5, 10 folios, ¿no? Y en el caso de Emily Dickinson ha sido más complicado que otras veces. Hace unas semanas, Luis Mateo Díez, amigo nuestro, generoso amigo, me llamó para decirle que le había encantado el libro y dijo, y te lo digo en serio porque, dice, claro, joder, hacerte 10 folios de Baroja no tiene mérito. Cuenta que fue panadero, que tenía una ametralladora, que no sé qué, y es sencillo que habla de su hermano. Kafka, bueno, pues es alguien de quien contar cosas, pero Dickinson ha sido un enigma. Ha sido un enigma, sí. Ha sido un misterio. ¿Quién es Emily Dickinson? ¿Por qué se mete en casa con 30 años? ¿Por qué no vuelve a salir? ¿Por qué convierte la habitación en su mundo, la casa en su mundo? ¿Cómo es capaz de tener una vida tan luminosa y tan llena de destellos tras una existencia tan hecha con tan poca cosa? Y ayer le contaba a una amiga que una de las cosas que más me gusta del libro es que te lees las 40 páginas del libro
y el enigma sigue persistiendo. No sé si te ha pasado a ti, pero Sí, claro. las preguntas Pero- siguen siendo las mismas. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás? ¿Qué esconde todo esto? Bueno, eso es lo que quería preguntarte, por ahí quería ir. Vaya, pues No, siento- muy bien, porque además enlaza, pero le quiero hacer antes una Hombre, pregunta. pregúntale anterior. Sí, no, que es un poco el... Pues es que has traído unas preguntas ahí, tío. Tú sabes que yo los libros los ¿Cómo uso es? para... Sí. No, son notas que no, el estilo de Antonio es un estilo inconfundible, es un estilo único. Cuando uno lo ve, ya lo reconoce siempre. En fin. Son dibujos también enigmáticos. Cuando se dice que Emily Dickinson era un enigma, también Antonio es un enigma. A pesar del gorro y todo esto, y que viene aquí con esto, pero es un enigma porque sus dibujos son entre inocentes y sombríos. Es una extraña mezcla de cosa inocente y sombría, ¿no? Y es una inocencia, digamos, que primitiva. Antonio tiene algo de primitivo, tiene algo de bárbaro. No, pero de bárbaro en el sentido que lo utilizaba Nietzsche, en un sentido de originalidad, de sacar las cosas de raíz, ¿no? De su raíz, como lo puede ser en filosofía Unamuno también, que era un poco bárbaro, en ese sentido, ¿no? Pero también es sofisticado, porque tiene quizá un tono onírico, un tono surrealista, y sus dibujos con esa mezcla de inocencia, de clima sombrío, de extrañamiento ante la realidad, con una realidad que parece no conocer, es algo que realmente se nos plantea efectivamente como un enigma, ¿no? Y a mí sí me gustaría saber cómo trabajas tú, cuál es tu relación con el texto, cómo lo haces y cómo son tu día a día en el taller, cómo te pones a trabajar, cómo te pones a hacer. Pues normalmente me sumerjo en la vida y en la obra de los que decimos. No ha sido en el caso de Emily Dickinson porque no había ninguna biografía en español y Jesús, que es el que se encarga de investigar eso, no encontró. Entonces solamente tuve como referencia lo que había escrito Jesús, porque además creo que solamente hay una foto que se sepa con certeza que es ella, y es una foto de cuando no había cumplido los 20 años. Entonces, en ese sentido me dio más libertad, porque claro, no sabemos cómo era Emily Dickinson cuando se encerró, no sabemos si envejeció y se volvió gruesa o seguía siendo delgada. Todo eso es un enigma, no existe documentación gráfica que nos la cuente, ¿no? Y entonces, pues en este caso concreto, por ejemplo en el de Virginia Woolf, me leí bastantes biografías, porque hay una escrita por su hermana y otra por un sobrino, en fin, hay bastantes. Una por su marido, que cuenta los últimos días de Virginia, y luego me leí bastantes obras de ella, ¿no? Eso lo aprendí de Jesús, o sea, yo antes trabajaba un poco con las fotos que me llegaban y descubrí que en el proceso de construcción del libro, para el ilustrador es muy interesante empaparte del escritor. Entonces lo que me sucede es que me sumerjo en ese mundo y luego me cuesta salir. Y un día coincidí en Huesca con el Juglar, estuvimos cenando juntos, era la primera vez, era una vez que ellos representaban una comedia o una obra de teatro, y al acabar, cuando fuimos a cenar juntos, nos dijeron: perdonarnos que no seamos muy locuaces o que estemos un poco distantes, pero es que cuando nos bajamos del escenario nos cuesta unas horas recuperar la realidad, o sea, esa tensión, ese meterse en el personaje, no se sale de golpe como si uno fuera una máquina o la inteligencia artificial que está tan de moda, ¿no? Bueno, pues cuando te pones a ilustrar pasa un poco lo mismo, o sea, te sumerges y luego me cuesta un tiempo salir. Y desde esa inmersión es de donde empiezo a trabajar, en general. No sé si eso se ve en las ilustraciones, yo creo que no se ve, pero bueno, eso sucede, ¿no? Jesús me contó un día una anécdota de un director de cine italiano, que yo creo que ya debéis de conocer, que no sé qué director era, de Visconti, pues le dijo al ayudante de dirección: en esa cómoda que hay ahí
pon lencería femenina y la dejas ahí dentro en el tercer cajón. Dijo, pero si no la va a ver nadie. Dice, ya, pero tú y yo sabemos que está. Y en fin, esos gestos aparentemente gratuitos son muy importantes. ¿Me dejáis 5 minutitos más? 5 minutos. A ver, quería contar una historia hablando de lo de Emily Dickinson, el escribir sin publicar y esos aparentes gestos inútiles. Hace casi 50 años yo hice una carpeta de grabados y alguien me dijo en Cuenca, que era donde yo vivía, que las monjitas de clausura hacían ese tipo de encuadernaciones. Fui a verlas, me intenté comunicar con una monjita a través del torno, no hubo manera, y al final le dije, oiga, ¿y no podría yo contárselo a usted directamente, que creo que va a ser más fácil? Me dijo que esperase un momento, se abrió una puerta a la izquierda, entré en un cuarto en semipenumbra, y la monjita, detrás de una especie de verja de hierro forjado, una monjita bajita, con mofletes. Sí, entonces le expliqué, al cabo de un tiempo fui a recogerlos, pagué, me pareció muy barato, y cuando estaba bajando las 200 cajas al coche, vi que había una floristería enfrente, y entonces estaba yo tan contento que les compré una planta. Y en el último viaje al subir, llamé otra vez al timbre, la puse en el torno giró, oí un oh. Y entonces me dijo, espere un momento. Y al cabo de un ratito se volvió a abrir la puerta esa automática, me hicieron pasar y ahí estaba la superiora y esta monjita. Y entonces, hablando con la superiora, me dijo, ¿quiere usted ver el convento? Hace 50 años. Y yo dije, sí, sí, por supuesto que quiero verlo. Joder, es que me parecía lo de entrar en un convento de clausura algo imposible, ¿no? Y entonces nada, entré, había unas monjitas que estaban lavando ropa que les habían donado y que luego ellas distribuían en los asilos de la provincia, había otras haciendo de jardineras en el claustro, y lo que había sobre todo, que a mí me impresionó muchísimo, fue una extraña luz y una sensación que yo creo que me provocó, fue una experiencia mística estar ahí. Y entonces me dijeron que ellas rezaban mucho por la humanidad. Y eso que a mí, antes de entrar en ese lugar, me había parecido un gesto absurdo, le encontré todo el sentido del mundo. O sea, las cosas se tienen que hacer con esa intención, con ese sentimiento. Y estos libritos que hacemos nosotros tienen algo de esa mística. O sea, son libros hechos con amor, con gente a la que aprecias mucho, a la que quieres, y sale esta cosa que yo creo que no sé si se notará o no, pero que desde luego nosotros, como unas monjitas de clausura, como esa experiencia mística, esa luz extraordinaria que había ahí, pues yo creo que trabajamos desde ese sitio. Ha estado estupendo. Cuando vamos a Nórdica, a la editorial, siempre pregunta por el torno. Dice, ¿el torno? ¿Dónde lo tenéis? Y tal. Oye, qué bonita historia, Antonio. Monjas. No, pero él ha dicho cómo trabaja el mirad, he traído porque cuando explico que hago linoleos, tengo que contar cómo los hago y la gente no se aclara. Oye, espera. He traído una plancha para que la paséis y así veis una plancha de linóleo. Esa es una plancha de linóleo de los grabados. Sí, es que siempre lo explico y no se sabe muy bien en qué consiste la técnica. La técnica es una plancha de linóleo que grabo con unas gubias y luego se entinta, y veis que donde he quitado la materia van a ser los blancos, y lo que está negro es lo que yo no he trabajado, y es lo que se va a ver en la impresión. Pero creo que viendo la plancha es muchísimo más eficaz que contarlo. Luego hacemos también un plano para los que están en casa, de la cosa de Antonio y tal. Pero efectivamente es linóleo y es la manera de trabajar de Antonio. Me encantó una vez porque en una presentación de un libro tuyo, Elisa Arguilé dijo, Antonio tiene una manera de trabajar que consiste en que no aporta material, como se aporta por ejemplo en el modelado, sino que quita material. O sea, partes de una plancha de linóleo que vas desbastando, que vas quitando, de la que vas quitando material, y digamos que
el objeto, el sujeto está dentro de la plancha, como decía Miguel Ángel, y de alguna manera vas descubriéndolo, quitando ese material. Miguel Ángel decía eso, que el escultor es el que quita materia y saca lo que hay dentro, que es lo que hace él con la piedra, con el mármol, y el modelador es el que añade materia. Acaba siendo una escultura, pero el proceso mental es el opuesto, uno quita y el otro pone. Y me contaste cómo trabajo. No, sí, porque al fin y al cabo esto es una mini biografía de Emily Dickinson. Porque claro, no tiene nada que ver con Wikipedia, que también son mini biografías. Ponemos Emily Dickinson y no tiene nada que ver. Entonces se trata de captar algo muy sutil, que es de un modo impresionista, como pinceladas y demás, dar una idea de cómo era Emily Dickinson, cómo vivía, su atmósfera, su espíritu, su manera de ser, los datos objetivos de su vida, también lo poco que se sabe, pero... Y entonces, claro, y lo haces de maravilla. No, lo haces... Viniendo de firmarme eso en un papel, me lo voy a llevar a casa. Luego me vas a dar otros 5 minutos para leer algunas cositas acerca de lo bien que escribe Jesús, que escribe de maravilla. Y entonces yo quería saber cómo... Es que esto se... ¿Cómo seleccionas? Toma, espera, te paso el mío. ¿Así? Sí, el mío funciona de todo. Pero luego parece una Sí, ya está. Sí, ya está. Es que están tocando todo el tiempo, menos yo. No, ¿cómo seleccionas los Ya datos? está. ¿Cómo haces tú para seleccionar los datos? Porque claro, eso es lo fundamental. Y es que al final tú decías que Emily Dickinson deja el sabor de un enigma. Claro, su vida es que es así, ¿no? Y luego su poesía, que también es enigmática, es una poesía difícil, una poesía tan especial, tan fuera de su tiempo, tan originalísima, que... pero consigues entre los dos. El texto consigue efectivamente dar una idea, de manera que al final es un enigma, pero es un enigma de alguien como Emily Dickinson con la que estás estás familiarizado, es como alguien ya de la familia, entonces la entiendes muy bien, la sientes cercana, y entonces esa calidez transmites, y como al final en pocas páginas consigues que Emily Dickinson sea para ti alguien cercano, alguien familiar. A mí eso me parece un verdadero logro, ¿no? Pues qué bien, qué bien, qué suerte. ¿Cómo haces? Pues a ver, te digo, hay algo siempre de intuición en todo lo que hacemos, al menos en todo lo que hago yo. Todos los escritores que elegimos para retratar siempre nos gustan, siempre hay algo que nos atrae de ellos y por tanto es alguien de quien te interesa hablar, de quien te interesa más que hablar incluso antes de que te interesa saber. ¿Quién es Kafka? ¿Quién está detrás de? ¿Cuál era el misterio de? A lo mejor para encontrar en ti mismo ese rasgo, sabes, que te aproxima a ese personaje, ¿no? Entonces siempre nos interesa mucho los escritores con los que trabajamos. Y hacemos, yo creo que una investigación que va muchísimo más allá de lo necesario para un libro. Un librito de estos son 9 folios y medio, 9 folios y 4 dedos. Me paso un poco más y se me queda casi en 9 folios y medio y 4 dedos. Pero más no cabe, entonces, porque es ya digo una cuestión de cuadernillos, ¿no? Entonces, contar la vida de alguien a través de en tan poco territorio, ahí no ha sido el caso de Dickinson, pero hay Kafka, tiene la mejor biografía, son 2 tomos así de gruesos, ¿no? ¿Qué aportas a esa historia? ¿Qué cuentas que no se sepa en esa biografía, ¿no? Achaga, que es amigo, Bernardo Achaga, una vez me dijo que no eran exactamente biografías, sino que eran ensoñaciones biográficas. Y me encantó porque hay algo de ensoñación también en el texto. Partes de una lealtad hacia el personaje. Jamás hemos contado en un libro nada que yo no haya leído. Es decir, tampoco me voy a los archivos de Hamser a ver si la fecha coincide o no, pero leo biografías, en este caso no, he leído prólogos, he leído epílogos, he leído notas a pie de página, porque no he encontrado ninguna biografía de Dickinson en castellano. Ha sido complejo, he leído mucha poesía de Dickinson,
pero en la poesía no he encontrado la respuesta. De hecho, no he encontrado la respuesta prácticamente en nada de lo que he leído. Por eso me queda esa sensación de que el enigma está por encima de lo que cuentes de Emily, y me parece bonito que siga manteniéndolo a pesar de explicar su vida. Luego, elijo, me gusta, doy, encuentro de repente algo que me parece que es significativo. Por ejemplo, yo que sé, que no aprendiera a leer el reloj y le diera tanto apuro decírselo a su padre que llegó a los 20 años sin saber leer un reloj, porque le daba apuro tenerse que enfrentar a esa figura autoritaria del padre y decir, oye, que no me enteré de cómo me lo explicaste. Entonces no sabía leer el reloj. Me encantó cómo convierte el herbario en un libro de poemas también, cómo un herbario se convierte en su primera obra, en su primer poemario. Me encantó que no saliera de casa, pero que mirara las estrellas desde un observatorio que había en su casa. Creo que son pequeños detalles que van construyendo el enigma, en este caso de Emily Dickinson, y voy anotando esas pequeñas perlas, destellos que me gustan de su vida, de la vida de los autores con los que creo que de alguna manera se construye su figura. Trabajo un poco de esa manera. Y de una manera muy lenta. Yo creo que, bueno, una vez hicimos un curso aquí que se acordará Lola, que se titulaba Escribir un libro en 5 semanas. Y entonces había 5 alumnos que veían cómo hacíamos el libro. Nunca les dejamos proponer nada y no escribían, solamente sacaban pegas a lo que hacíamos nosotros. Y tardó seguramente 1 mes y medio, 2 meses, para desesperación de Diego, en hacer escasamente 9 folios y 4 dedos, ¿no? Es decir, hay un trabajo, cuido mucho el texto porque me apetece mucho cuidarlo en estos libritos, ¿no? Hay mucha más literatura que en otros textos más periodísticos que hago para otras cosas, ¿no? Es la manera en la que trabajo, leyendo y escribiendo, y hago cuadernos y le mando fotos a Antonio. Esta vez, como había prisa, escribía y se lo mandaba a Antonio para que fuera ilustrando. Entonces te lo tenía un poco al día y no ha visto el texto final, sino que iba viendo el texto según crecía, y también tiene gracia, ¿no? Esas cosas que nos pasan tan singulares, ¿no? Es decir, no tengo el texto final, pero te voy mandando lo que tengo, de modo que tú también vives en primera persona el nacimiento del retrato, ¿no? No, Antonio, otra cosa que quería... ¿Ya se ha ido? No. Otra cosa que quería preguntarte, vamos, comentarte, es que lo que tú haces, ¿no? Tus dibujos, los objetos que pintas, son cosas esenciales en sí mismas, que tienen una presencia, que tienen un peso. De hecho, parecen casi esculturas, ¿no? Del peso que tienen. Entonces tienen como una esencialidad, una silla, una cama, un pájaro, un jarro. Por cierto, que los pájaros son obsesivos en casi todo lo que haces, ¿no? Siempre aparecen pájaros por ahí. Y luego también que tiene algo que ver, eso que yo decía antes, de que había como una suerte de inocencia, pero a la vez que es una inocencia un poco primitiva, pero con la austeridad del arte románico. No sé si voy, pero a mí me recuerda un poco que tiene como esa simplicidad y esa presencia, ¿no? No sé. Bueno, a mí los artes primitivos en general son los que más me gustan, y con el tiempo me han ido gustando cada vez más. Y de lo que me he ido distanciando es de lo barroco, pero creo que es un proceso normal en muchos artistas, o sea, ir yendo hacia lo primitivo. A mí me gusta mucho, no sé, el arte ibérico, el románico, me encanta, el arte cicládico, el arte negro, algunas cosas del arte prehispánico, o sea, en general, el arte de Nueva Papúa, en fin, todo ese tipo de cosas es un poco de lo que me nutro. Los grabadores populares, José Borges, el brasileño, me encanta. Me gusta toda la época de Posada y Manilla, de los mexicanos. Y son un poco las fuentes en las que yo bebo. Y luego es verdad que
Yo tengo esa tendencia a lo primitivo y esa tosquedad también, pero a ver, yo me formé en la Facultad de Bellas Artes de Barcelona, hice la especialidad de escultura y en escultura me dediqué prácticamente solo a la talla de piedra. Y bueno, supongo que eso se ve reflejado de alguna forma, ¿no? La talla directa y el trabajo con la piedra te obliga a ir a formas muy esenciales. Me gusta mucho Brancusi, me gusta mucho Henry Moore, me gusta mucho Giacometti. En general, cuando he transitado en el mundo del arte, siempre he descubierto, por ejemplo, que Giacometti ya había pasado bastante tiempo antes que yo. O sea, descubro algo, ¿no? Pues no sé, una cosa de las últimas que descubrí, los mapas de los indígenas de Nueva Papúa y todas las islas esas, que están hechos con cañas, ponen piedras en determinados sitios que parece puestas de una manera gratuita y lo que está es marcando islas y distancias, y que claro, Giacometti no hace la lectura de una cartografía, pero sí hace la lectura plástica de ese objeto. Y entonces cuando yo lo descubro, me creo que he descubierto América y claro, ya había pasado él por ahí, ¿no? Eso sucede, sí, y no sé, me he ido volviendo pues, pero, más primitivo y más tosco. Las expresiones del rostro de tus personajes son expresivas. O sea, quiere decir y eso, por eso me recuerda un poco al arte románico, porque tampoco están individualizadas las expresiones, ¿no? Y eso también es muy de primitivo, muy de arte, efectivamente, donde la individualidad no aparece en la cara, aparecen otras cosas, pero no ahí, ¿no? Pero eso sí, eso no sé. A mí a veces cuando hablamos del estilo, siempre pienso que es fruto de una limitación, casi el estilo. Digo, uno acaba teniendo un estilo como tiene una grafía determinada que se ve en la firma o en la manera de escribir cuando se escribe a mano, ¿no? Es fruto también de una limitación y un gusto que has ido educando en base a admirar cosas determinadas, ¿no? En esta cuando muere Emily Dickinson, él escribe, ¿no? A primeros de mayo del 86, ya gravemente enferma, envió la última carta, dijo: primitas me reclaman, decía enigmáticamente. El sol entraba ya como un cuchillo por los ventanales cuando el médico certificó que su corazón había dejado ya de latir. Y entonces Antonio Santos hace una ilustración preciosa, porque aparece esa luz que a mí, cuando has dicho lo de la cosa mística que tuviste en ese convento, me ha recordado un poco esto, ¿no? Y cómo ella se va yendo, ¿no? Y atrás va quedando, y luego hay otra ilustración con el cuarto vacío ya, ¿no? Donde aparece el cuarto vacío, donde aparece el arca, donde estaban sus poemas. Qué cosa de que no publicara nada, que tampoco lo intentara, que guardase todos sus poemas y que ni siquiera dijese a nadie que ahí había 1000 y pico poemas, ¿no? No dijo nada, sencillamente se fue. Primitas me reclaman, y se fue. Fíjate que eso ahí entroncaba yo con lo de las monjas de clausura, ¿no? Que aparentemente ese rezo por la humanidad es un acto inútil, pues lo de Emily Dickinson, de estar escribiendo y guardando en un baúl todas sus cosas sin intentar publicar y todo eso, es también aparentemente un acto gratuito, que podían haberlas tirado a la basura en lugar de recogerlas y de censurarlas, porque hay una censura en un principio previa que hace su hermano. Por ejemplo, mantuvo una relación, ahora se dice que lésbica, bueno, yo no sé si en ese siglo hubiera sido así, pero mantuvo una relación muy estrecha con su cuñada, y por lo visto había muchas cartas en ese baúl de esa correspondencia que se habían cruzado viviendo una casa al lado de la otra, y eso se censuró, ¿no? Esas cartas se destruyen todas, ¿no? Y bueno, nos llega un poco mutilada de alguna forma, ¿no? No sé si luego se ha podido rehacer todos los textos exactamente como ella los dejó, o si lo que se ha publicado y seguido publicando era lo que ya había tenido una censura previa. Diego, ¿tú qué sabes de eso? Nada. Cara de ¿Y tú, perplejidad. Jesús?
No, bueno, yo soy un experto, como sabes. Hasta ahora el máximo. ¿Has escrito su biografía? Menos mal que venía leyendo el libro en el metro, porque digo, seguro que me hacen una pregunta difícil y la liamos. A ver, no se sabe, quiero decir, forma parte del enigma. Es que es maravilloso el misterio, el enigma que hay detrás. Efectivamente, ella muere, su hermano censura parte de la correspondencia. Ella pide que se destruyan las cartas y su hermana las quema todas las cartas que le han dirigido a ella. Sabéis que en la correspondencia hay dos miradas, las cartas que recibes y las cartas que tú envías. Las cartas que ella envía se mantienen, se conservan todas, no lo sabemos, no sabemos si todos los corresponsales guardaron todas las cartas de Emily Dickinson. Lo cierto es que, por ejemplo, se conservan muchas de las cartas que ella envió a su cuñada. A estas alturas podemos preguntarnos, ¿están todas las cartas que envió? El marido de su cuñada, es decir, su hermano, secuestró, rompió, quemó esa parte de la correspondencia que podría haber resultado comprometida. Pues probablemente lo hizo. Más que las cartas, que también hablan mucho de ella y su relación con el mundo, con la gente, porque era curiosa, ella vivía encerrada, pero tenía una muy habitual, generosa correspondencia con amigos, científicos, artistas, etcétera. O sea, no estaba aislada dentro de su mundo, sino que comunicaba con muchísima gente con la que se escribía. Entonces no se sabe, no se puede saber además qué parte de esa correspondencia se destruyó, qué parte se mutiló, qué parte de su poesía también. Escribía de una manera muy torrencial, llenaba todos sus poemas de guiones, puntos, mayúsculas, rompía las palabras en mitad de un verso, de modo que es muy difícil incluso leer sus manuscritos originales, que se conservan. Pero se conservan todos los manuscritos originales, se destruyeron algunos de ellos, pues no se puede saber porque nadie sabe lo que realmente apareció en ese cofre y nadie sabe qué parte de ese cofre se destruyó antes de que se hiciera pública su correspondencia o su poesía. Sí, una de las cosas curiosas de Dickinson es que sigue tremendamente viva en el mundo académico. De hecho, se acaban de salir en Estados Unidos un volumen de cartas de más de 1000 páginas y precisamente lo que siempre están buscando las fuentes originales. Porque sí que hubo parte de censura también, me preguntabas antes, Antonio, pero creo que al final muchos de los materiales que se encuentran y que los estudiosos, sobre todo de Harvard, están trabajando es para trabajar con los poemas originales tal como ella los escribió. De hecho, sabéis que una de las cosas curiosas de Emily Dickinson es que en los propios sobres de las cartas escribía poemas, ¿no? Los Envelope Poems estos que hemos publicado unos nosotros y que han dado lugar a estudios todos los años. Todos los años hay estudios en universidades norteamericanas con material que se redescubre. O sea, el material está, pero se acaba redescubriendo y reinterpretando. Todavía hoy, como digo, hace unas semanas han salido un volumen enorme de cartas en Estados Unidos, de 1000 páginas, con cartas que no se conocían o no se conocían tal como se están publicando ahora. Con lo cual, está tremendamente viva la obra de Dickinson porque ese enigma sigue muy presente. No, antes con la voz de Luis Mateo, fíjate, hace 20 años ahora, casi exactamente, pero debe ser febrero o marzo por ahí, estuvimos los dos, Luis Mateo y yo, en el pueblo de Dickinson. En Massachusetts. Sí. Pues estuvimos allí, yo estaba en una universidad norteamericana y Luis vino de España y había una escritora, es que no recuerdo quién, estaba también Constantino Bértolo, pero entonces debía de ser Berengopegui. Pero no me acuerdo. Y estuvimos cenando en el pueblo este de Dickinson. Pero claro, y yo al día siguiente me tenía que marchar. Claro, me tenía que marchar a mi universidad. Y no pudimos ir porque lo estuvimos hablando de ir a ver a la casa, de ver el museo. Museo de Bueno, solamente esto era un... ¿Sabes que la habitación de Dickinson se alquila? Puedes ir a escribir a la habitación de Dickinson. Puedes, sí, te da, hay una... En la página web de la casa de Dickinson
hay una posibilidad, bueno, puedes pedir hora para visitar la casa, visitar el jardín, pero hay una posibilidad que es quedarte encerrado en la habitación de Dickinson un ratito. No tengo ni idea. ¿Tú qué? Cuando me contaba lo del convento, digo, vamos a mandar a Antonio allí al torno de Hampstead a que se entienda con los de Dickinson y le dejen entrar a la habitación, ¿no? Y debe ser, la verdad que debe ser emocionante. Yo soy muy fetichista, todo lo fetichista que se puede ser. Pero es verdad que debe ser un lugar especial, ¿no? A mí me trajeron una vez unas hojas de árboles del jardín de Emily Dickinson que enmarqué en unas cartulinas y tal, les puse las etiquetas con los nombres en latín y se las regalé a Diego, que no es nada fetichista, pero que de repente digo, yo creo que esto le va a interesar. Y sí, le hice fetichista con aquellas hojas de la casa de Emily Dickinson. Fíjate, yo que soy muy solitario me identifico mucho con Emily Dickinson, porque a mí me encanta la soledad, y cuando leí, porque lo sabía, pero no lo sabía con exactitud, que estuvo 20 años sin salir no ya de su casa, sino de su habitación. Sí. Digo, qué sabia era esta mujer. Digo, es lo que yo quisiera, no salir de la habitación, que me pusieran ahí la comida como los presos. Como los presos, como en la Villa Verde. Como el conde de Montecristo cuando está. Que le pongan ahí la pitaza y no salir de la habitación, porque es verdad que la soledad es muy atractiva. Y yo entiendo muy bien a Dickinson, entiendo su soledad, y leyendo sus poemas, entiendo que sola estuviese muy bien acompañada de sí misma de todo esto. Pero yo lo que quería es, cuando uno lee el libro este de Jesús, yo subrayo, porque siempre me gusta subrayar. Fijaos qué expresiones tan felices tiene Jesús. Emily posa menuda y aniñada, rostro ovalado, pálido como el nácar de un camafeo. Qué bonito, ¿no? Qué matiz más bonito. Una mirada ensimismada de condescendencia, ensoñación, que marca una nariz pequeña, respingona, cejas rectas y unos labios carnosos, fruncidos tal vez por timidez, decoro antiguo. Qué manera de cerrar la frase. Decoro antiguo, ¿no? Y luego un libro y unas manos menudas que apaloman un ramito de flores. ¿Este verbo? Me lo he inventado, te he descubierto que no existe, bonito. Pero es bonito. Apaloman un ramito de flores. Hubo un momento delicado y es que Bueno, no hay una sola errata en el libro. El otro día me escribió, no me acuerdo, un amigo, una amiga... Son 9 folios. Siempre alguna errata se tiene que colar, ¿no? O sea, mira, una vez publiqué un libro en... O sea, que no te van a dar una medalla. Joder, pues, a mí me parece muy meritorio todo, la verdad. Pues digo que no hay erratas porque el otro día alguien se admiraba de que incluso en 9 folios no hubiera. Pero, que estuvimos a punto de poner aploman, porque el corrector automático, al no existir la palabra aploman, fue a la más cercana, la inteligencia artificial esta y tal, y entonces era unas manos que aploman. Dije, hombre, no, tío, ¿cómo para eso? Inventó aploman. Pues es un hallazgo. Hay que hablar con los de la academia para que la conviertan, porque la alternativa de aplomar no sirve para nada. No, aplomar, que aplomar. Y luego, fíjate, dice, soy pequeña como el gorrión, escribió con su letra atribulada. Qué bonita el adjetivo, letra atribulada, ¿no? Es que la precisión es poética por sí misma, ¿no? Luego dice, en el carretera, las afiladas agujas de las torres y las vallas de madera pintadas con calvinista pulcritud. Calvinista, porque ¿cuánto dice tampoco, eh? Un paisaje benévolo de infinitos verdores. Y en cuanto al arbolado, el apacible verde del jardín y el óxido otoñal del arbolado. Escribes muy bien. Yo te lo agradezco muchísimo esto, Landero. Tú sí que escribes bien, por favor. Que Landero cada vez escribe mejor. como Gardel. Me ha gustado mucho esto que dice que los gatos, decían, estaban solo un poco por debajo de los ángeles. Yo que soy muy gatuno y tal, muy de gatos, me gusta mucho esto, que no se enteren los gatos, reivindicarán más. No sé, que es una delicia el libro y es un gusto de verdad leerte, porque es una prosa además pulcra, transparente, con unos hallazgos expresivos
que es que da gusto, da gusto, ¿no? Leerlos, ¿no? No sé, bueno, es que se podía leer todo, porque yo lo tengo casi todo subrayado, ¿no? Sí, estoy viendo y es verdad. ¿No? Bueno, el otro día contamos lo tuyo de la metamorfosis, que me encanta. Tiene un libro tan bonito de la metamorfosis, leído, releído y lleno de notas, que se lo cambié por un jabón de dublines y lo tengo en casa. Sí, tengo tu libro pero como si fuera una son joya. Estupenda, porque cuando estuvo en Dublín se trajo unos jabones. Jabones de Joyce, claro. Los jabones de Leopold Bloom, ¿no? Que compra en una tienda, que todo esto. Y me trajo esto y hicimos un cambio negocio. Un cambio de mercancías, ¿no? Que también eso lo hicimos además en Marbella, que si nos llega a pillar la poli haciendo estas cosas, no hubiera pasado. Yo le di un ejemplar de la metamorfosis mío, subrayado y destrozado, y él me dio el jaboncillo. Sí. Y luego regala piedras. Cuando vez que estuvo, se hace poco en Marbella y se fue a la playa. Luego voy a pasear y a recoger piedras. Y cuando vino, me regaló una piedra. Él regala piedras. Está aquí mi amigo Mestre, que luego ya estuvimos juntos y a quien le regalé una piedra. Sí, Mestre, por cierto, hace tiempo, me acabo de acordar, hay un mineral que se llama labradorita. Es un mineral que un tanto opaco en la apariencia, pero que cuando lo pones delante de una luz refleja como con una intensidad a veces sorprendente un interior de luz. Y me dijiste, Dickinson es la labradorita de la poesía. Y es verdad que detrás de esa imagen extraña, extravagante, ¿no?, de esta persona, hay un ser absolutamente de luz. Y hay poemas de Emily Dickinson en los que brilla ese brillo interno de los minerales de la labradorita y que te dejan completamente conmovido. Nos costó mucho elegir los 4 últimos versos con los que cierra el libro, porque no es una poesía fácil, como decías antes, pero sí hay versos completamente deslumbrantes, ¿no?, que cuando sacas del poema no funcionan como tales. Entonces nos costó dar con esos 4 versos, pero hay poemas de Dickinson, te digo, de esos que la frase aquella de la poesía no es de quien la escribe, sino de quien la necesita. Hay poemas de Emily Dickinson que explican perfectamente una certeza del mundo que tú tenías y que nunca has sido capaz de explicar. Claro. Y que lo lees y dices, es exactamente lo que yo presentía, y a través de la poesía de Dickinson tienes la certeza de que es así. Es que a Dickinson hay que leerla con una sensibilidad muy afilada, muy afinada, o sea, y luego con el corazón y desde luego con mucha concentración, para que te llegue algo de lo que dice, porque no es fácil, pero te está transmitiendo cosas esenciales, como lo transmite la poesía, claro. Lo decía Platón, el lenguaje de la locura sabe más, el saber de la locura es superior al saber de la razón, y es el saber de la locura, ¿no? Mira, cuando muere su padre, ella no oyó los responsos y tal desde su habitación de la que no salía, y al fin salió de su casa en el último instante y le dio un beso en la frente. Y entonces se decidió a bajar y dice, lenta e ingrávida como una aparición de santidad. Como una aparición de santidad. Esto solamente lo puede hacer un escritor de verdad. Es verdad. Y lo besó en la frente de no sé, yo me desvivo por un adjetivo, por una metáfora, por algo bien hecho, por la belleza que tiene, ¿no? Te voy a mandar una caja de adjetivos, ¿quieres? Esta semana... Bueno, Manolitos siempre, por favor. Claro. Te voy a mandar una caja de Manolitos pequeña, de capricho, y una de adjetivos. ¿Te parece? Claro. Por si acaso te viene alguno. Oye, ¿por qué violentas? ¿Tuviste dudas?
hemos dado muchas vueltas al título esta vez. Hay veces que ha sido un libro complicado el de Dickinson, al menos te digo por mi parte, ¿no? No estoy nada seguro de haberlo hecho bien y me está reconfortando mucho estas cosas que estás contando de mí, porque a lo mejor hay algún destello en el libro que no está mal, según cuentas, porque es tan complicado el personaje que te queda la duda de si al final has conseguido entender algo. Ha sido complicada Emily Dickinson. Yo creo que tampoco ha sido fácil el personaje para Antonio, justamente por esa falta de imágenes que había, ¿no? Yo le mandaba la imagen de un colegio, la imagen de una flor, la imagen de... Hay muy poco de donde indagar, que averiguar, que rascar, por así decirlo, ¿no? Y el título fue complicado porque íbamos a titularlo en un momento, creo, era... Emily Dickinson de blanco. Para ella es muy importante el blanco porque es la imagen de la pureza. Hay un momento en su vida en que se viste de blanco ya para siempre. La entierran con un traje de lino blanco que era el traje que utilizaba. Me impresionó mucho cuando murió saber que nadie la había visto en su pueblo durante 20 años. ¿Cómo sería el reencuentro de aquellos vecinos que habían visto a Emily Dickinson durante 20 años como una aparición en las ventanas, a través de las ventanas, imagino, de su casa, inmaculadamente vestida de blanco? El impacto que eso les debió causar. Pero digo que estuvimos dándole vueltas al título de blanco, pero en la única imagen de Emily Dickinson que se conserva, que es el daguerrotipo que le hacen con 16 años, está justamente vestida de negro, con lo cual era un problema casi de aliteralidad, es decir, joder, no tiene sentido, ¿no? Y el tema de las violetas es que era una de sus flores favoritas. Hay un poema precioso. Fui a la Biblioteca Nacional para sacar gran parte de su poesía, y una de las primeras cosas que leí y me llamó la atención, contaba la historia de unas violetas. Ella va paseando por un bosque, por donde fuera, y dice: pobres esas violetas que han florecido una hora antes de que nadie pasara por allí para verlas. Y me impresionó esa mirada, ¿no? Eres una flor, eres una violeta que florece una hora antes de que alguien pase para verte. No ha servido de nada ese florecimiento porque nadie ha reparado en ti. Me da la impresión de que de algún modo ella en su época floreció también antes de que los demás pudieran fijarse, ¿no? Pero floreció. Pues fíjate, yo había pensado también en la posibilidad por manejar títulos, porque yo fui muy lector de Dickinson hace años, pero hace años que no la leía, pero tengo su libro subrayado. Bueno, Jesús sabe cómo subrayo yo los libros y cómo los anoto, ¿no? Y por ejemplo, la levedad, Dickinson con la levedad. Ay, por Dios, se me olvidó el nombre ahora. ¿Cómo se llama este italiano que escribe 6 propuestas para el próximo? Italo Calvino, 6 propuestas para el próximo siglo, ¿no? Milenio, para el próximo milenio. La primera conferencia que tenía era levedad, se llamaba levedad, y pone un ejemplo de Dickinson. Pone un ejemplo de Dickinson donde habla efectivamente, porque ella es muy leve, además en sus poemas se ve la levedad de todo la materia que maneja. Es materia muy leve, es materia de pájaros, de insectos, de flores, de sus mismos conceptos. Todo es de una extrema levedad. Y está muy bien visto por Calvino, por cierto, que el poema que leyó yo se lo leía a mis alumnos y acababa: y yo soy una abeja. Y entonces, al leerlo, yo me equivoqué, dije: yo soy una oveja. Con lo cual estropeé el poema, estropeé a Italo Calvino, estropeé todo. Pero había pensado también en la posibilidad claro que no queda igual de bonito que las violetas, de Dickinson y las abejas, porque si hay una palabra obsesiva en Emily Dickinson son las abejas. Las abejas, siempre continuamente con las abejas, que son un poco, yo creo, el vínculo entre las flores y los pájaros. Claro, o sea, es una mezcla ella amaba a los pájaros, amaba las flores, amaba la naturaleza, amaba, yo qué sé, ¿no? Eso de las abejas, ¿no? Confiando en que nadie lo leyera mal como tú, porque vaya final, señores, soy una oveja, desengañaos. Oye, ¿me dejas que lea el principio del libro? Que siempre... Sí, lo leo. Y ya... Sí.
Os leo el principio del libro. Siempre tengo cuidado porque me acaba dando codazos, digo, porque dices, tío, no te pases que estás leyéndolo todo. Dice, empieza el libro hablando de esta imagen de Emily Dickinson, del daguerrotipo. La única imagen que se conserva de ella... Espera, que se me ha apagado esto, no. La única imagen que se conserva de ella es un daguerrotipo de cuando tenía apenas 16 años. Uno de esos retratos antiguos de una solemnidad embarada que parecen llegarnos de un pasado remoto y fantasmal. La incipiente fotografía, ese milagro entonces todavía, requería de largos tiempos de exposición y por tanto de inmovilidad. Así que los fotógrafos debían servirse de soportes metálicos que, ocultos tras el modelo, ayudaban a mantenerlo erguido y en la misma postura. Pero resultaba imposible no parpadear durante el tiempo que exigía la insolación de la placa, de modo que los ojos muestran en las fotos antiguas con frecuencia una veladura que le resta expresividad, viveza. No es el caso de la joven Emily, que posa menuda y aniñada, rostro ovalado, pálido como el nácar de un camafeo, y ojos grandes y oscuros, apacibles. Una mirada ensimismada de condescendencia, ensoñación, que enmarca una nariz pequeña y respingona, cejas rectas y unos labios carnosos, fruncidos tal vez por timidez, decoro antiguo. Sobre la mesa un libro y unas manos menudas que apaloman un ramito de flores diminutas. Le encantaban las margaritas, emblema de la inocencia y la belleza, las gardenias, anémonas, camelias, aunque su preferida era la pipa india, una flor blanca y silvestre que crece en lugares ocultos, escondida, y adoraba las violetas también por su esplendor insospechado. Y estuvimos a punto de titular el libro así, Dickinson y el esplendor insospechado o algo así, porque nos gustaba mucho eso que de convertir en esplendor insospechado unas simples violetas. Está muy bien así. Déjame que leamos la dedicatoria. Todos los libritos que hacemos yo siempre los suelo dedicar. Tú ya estás dedicado. Sí. Lola también está dedicada. Y este año siempre damos vueltas a la dedicatoria. Es algo que hacemos juntos, Antonio y yo, y siempre buscamos a alguien a quien regalarle el libro, a quien dedicárselo. Y este año se lo hemos dedicado a Amo, Eva, Carmen y Elena, excepcionales exlibristas y amigas. Y a la vida, dijo Antonio, añade a la vida tan breve. Son nuestras... Están aquí, están aquí. Por ahí, claro. ¡Bravo! Están... ¡Bravo! Ellas, Carmen, y Elena, y nos encanta dedicarles el libro de Dickinson. Bueno, pues muchísimas gracias a los ya tres. está, ¿no? Es un libro precioso, todo lo que habéis dicho está lleno de hate, pero sobre todo es un libro que te lleva a los poemas, a leer los poemas de Dickinson. Eso es verdad. Y ya Es está. fundamental. Perfecto. Es fundamental. Eso Es sí que es verdad. perfecto. Es perfecto. Oye, y hemos traído unas violetas, de las antiguas violetas que había en casa de todas las abuelas, el sabor este de infancia. Entonces, pues están aquí a disposición. Bueno, pues un gran aplauso. Oye, por favor. Gracias.